Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Yo soy Manuel Yáñez y esta es La Dosis Diaria. Como siempre me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente en X o en Facebook como La Dosis Diaria X, así nos va a encontrar. Estoy también en LinkedIn como Manuel Yáñez. También ya sabe que cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí está La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis diaria de información. ¿Qué le parece si arrancamos con las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. Se reporta en las costas de Nueva Orleans, cerca del río Mississippi, en el Golfo de México, que se han vertido 26.190 barriles de petróleo. Esto por una fuga que hay en un oleoducto, propiedad de una empresa que se llama Third Coast. Este oleoducto ya fue cerrado en su totalidad, ya se detuvo la salida de crudo, se está investigando por medio de embarcaciones submarinas dónde estaba la fuga que la ocasionó. Por lo pronto ya se está atendiendo, se está recogiendo el petróleo que se virtió al Golfo de México, sigue abierto a la navegación, no ha llegado a las costas, afortunadamente. Espero que recojan y que se pueda atender rápidamente esta crisis ecológica en la zona del Golfo de México frente a Nueva Orleans. Ya se cerró el oleoducto, le digo, es un oleoducto que mide 108 kilómetros de largo. Fue cerrado ya, la compañía propietaria es Third Coast y se están deslindando responsabilidades. Del otro lado del planeta Tierra, en el conflicto en el Medio Oriente, pues sigue el protagonismo de Benjamín Netanyahu. Ya le hemos platicado aquí que ya se llegó a un acuerdo con Hamas para un alto al fuego y que se empiece a dar la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, pero dice Benjamín Netanyahu a través del asesor de seguridad nacional de Israel, Saki Hanevi, que se va a dar, pero todo a su tiempo, no va a suceder antes del viernes. Las negociaciones para la liberación de los rehenes están progresando y continúa todo a tiempo, de acuerdo con Hanevi, y esto ya va a comenzar la liberación de acuerdo a lo previsto originalmente por las partes. No será antes del viernes. Estamos en guerra y continuaremos en guerra, dijo Benjamín Netanyahu. O sea que por un lado están haciendo estas negociaciones y por otro lado él quiere quedar bien y decir que es una persona muy fuerte, que Israel está en guerra y continuarán en guerra hasta lograr todos sus objetivos, dice Benjamín Netanyahu. En las semanas desde que empezó la ofensiva aérea y la invasión por tierra por parte de Israel, más de 11,000 palestinos han muerto, 2/3 de ellos mujeres y niños, y más de 2,700 palestinos siguen desaparecidos. Se teme pues por todos los edificios que han sido derrumbados por los bombardeos que se encuentren entre los escombros. Entonces, por un lado sí se va a dar, esperemos que a partir del viernes se dé este alto al fuego, empiece el intercambio de rehenes por presos políticos palestinos que tiene el gobierno israelí, pero estas declaraciones envalentonadas siempre de la extrema derecha israelí en nada ayudan a que se llegue a un proceso de paz. Benjamín Netanyahu dice que están en guerra, seguirán en guerra y no se van a detener hasta cumplir todos sus objetivos. Se dio finalmente esta reunión del G20, que aquí le habíamos comentado que iba a ser de manera virtual y que todavía en la presidencia del G20 estaba la India y fueron quienes coordinaron este evento. Los líderes del G20 apostaron este miércoles por la solución de 2 estados para poner fin al conflicto en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas. Esto en la cumbre que le habíamos platicado que se iba a llevar a cabo, manejada todavía bajo la presidencia del G20 de la India, y después de escuchar a todos, el G20 está de acuerdo en varias cuestiones. La necesidad de resolver el problema entre Israel y Palestina, dicen que será
lo más viable una solución que haya dos estados, el estado palestino, el estado israelí, reconocidos mutuamente y reconocidos por la comunidad mundial. Además de apoyar esta vía, los países desarrollados y emergentes condenaron el terrorismo y la muerte de civiles durante el conflicto, especialmente, por supuesto, de niños. Acordaron el envío rápido y eficaz de ayuda humanitaria e instaron al diálogo y la diplomacia como la única vía para resolver los conflictos internacionales. Este encuentro del G20, como le habíamos dicho, iba a hacer su aparición Vladimir Putin y pues por supuesto hizo una apología de su invasión a Ucrania. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha estado en el foco del G20 durante los últimos años, llegando a entorpecer la adopción de comunicados conjuntos y obligando a intensas negociaciones sobre el lenguaje, como sucedió en la última cumbre de líderes. Entre los asistentes a la reunión también figuraron los representantes de más de 35 países y organismos internacionales, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Emmanuel Macron, el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Pero faltaron dos personajes muy importantes. Por un lado, no estuvo presente Joe Biden, y por otro, el presidente chino Xi Jinping, una vez más, le dijo no al G20. Sí estuvo Vladimir Putin, sí estuvo diciendo que cómo era posible que hubiera tantas muertes por la invasión de Israel a la Franja de Gaza, y nada se pronunció en la declaración del G20 sobre la invasión rusa a Ucrania. Hablando de este tema de la invasión de Rusia a Ucrania, se le ocurrió al presidente electo de Argentina, Javier Milei, hacer una declaración invitando a que una comisión rusa y una comisión de Ucrania se reúnan en Argentina para acordar la paz. Esta fue una de las últimas declaraciones que hizo Javier Milei. Por un lado, fíjese que la primera respuesta ha sido positiva. Se temía por la caída de los mercados en Argentina y no, están creciendo, están subiendo. Hay acciones que han crecido más del 40% desde la elección de Javier Milei allá en Argentina. Así es de que pues, los mercados argentinos ya acumulan ganancias después de este triunfo. Así es de que es muy interesante y muy importante. Era el primer temor que se fueran a caer las bolsas y no, se ha mantenido y era lo primero que necesitaba Javier Milei, recibir el apoyo de los empresarios. Se ve reflejado este apoyo a través de las bolsas. El tipo de cambio, sin embargo, está cayendo. Esto, ¿sabe por qué? Debido a que las declaraciones de Javier Milei de que quiere dolarizar la economía de Argentina, muchos argentinos temiendo que les quiten sus pesos o que les quieran comprar sus pesos pues muy baratos, porque para hacer la dolarización lo que hace el gobierno es comprar con dólares los pesos que están circulando y entonces está anticipando la población argentina y están empezando a comprar dólares, lo que está provocando, tiene un efecto negativo que es la devaluación y la depreciación del peso argentino, así es de que deberían tomarlo con más calma. Hubo una compra de pánico, ha habido compras de pánico, la gente quiere cambiar sus pesos a dólares lo más pronto posible antes de que cumpla Javier Milei con esta propuesta de dolarizar la economía y lo que están haciendo es provocar una devaluación. Es importante también que le platique yo que Argentina no tiene los dólares suficientes para dolarizar su economía. Si Javier Milei fuera a hacer esto, debería hacerlo pues más adelante, después de 2 años, a lo mejor a mitad de su periodo o a finales de su periodo, porque ahora lo que tiene Argentina es que en sus reservas federales de dólares tiene más de 20,000 millones de dólares reservados, pero tiene una deuda superior a los 25,000 millones de dólares, lo que hace que tenga un déficit, tiene más deuda de los dólares que tiene. Lo que pasa con Argentina es que por años, por más de 10, 15 años, Argentina ha operado con déficit fiscal. Quiere decir que el gobierno gasta más de lo que recibe por impuestos y por ingresos. Por ejemplo, en México y en otros países sucede. En México este presupuesto del 2024 prevé un ingreso de 7 billones de pesos, 7 y fracción, vamos a redondear, y un gasto de 9 billones, lo cual está representado por casi 2 billones de pesos de deuda fiscal. Esto pasa
en muchos países, y esto se cubre pidiendo créditos, teniendo ingresos extraordinarios. No es la primera vez que México funciona con un déficit fiscal. Lo que ha pasado en Argentina es que lo hace constantemente todo el tiempo y ha caído entonces en que no puede pagar su deuda. Cuando un país no puede pagar su deuda, se declara en recesión, y para combatirlo y para tener manera de pagar toda la operación del gobierno pesado que tiene Argentina, se ponen a imprimir dinero. Cuando se imprime más dinero, lo que se genera es una fuerte inflación. Por eso en Argentina hay una inflación que está arriba del 150%, que se teme que puede llegar al 200%, y lo primero que ha propuesto Javier Milei es empezar a privatizar empresas que maneja el gobierno para hacerlo más ligero, para aligerar su carga y tener menos gasto. Esto no le gusta a la gente. Tendrían que privatizar a Aerolíneas Argentinas. Una de las empresas petroleras es estatal, también piensa privatizarla. Entonces se visualiza que por ahí, de las cosas no tan descabelladas que ha propuesto Javier Milei, ya ve que ha hablado de clonación y de venta de órganos, pero estas son, yo creo que, declaraciones mediáticas. Dentro de lo que sí es algo que tiene que hacer es aligerar la carga del gobierno argentino, que es muy pesada. Los gobiernos peronistas de izquierda se dedicaron a estatizar muchísimas empresas, y eso es un gran costo, y es un ejemplo que tiene que estar escuchando México también. En México, con el Tren Maya, con aeropuertos, con el transoceánico, trenes, se está haciendo una carga empresarial muy pesada, porque la va a manejar la Sedena y la Marina, y obviamente estos son gastos que tiene que cubrir el gobierno federal con el ingreso de impuestos, y pues no le va a alcanzar. Ya vimos esto, más las pensiones, las tarjetas del bienestar. Es un gasto el próximo año que se prevé arriba de los 9 billones de pesos, con un ingreso arriba de los 7 billones. Así es de que, ojo, porque lo que pasó en Argentina, lo que la tiene en esta espiral descendente económica terrible, ha sido precisamente que el gobierno gasta más de lo que ingresa durante años y años y años. Lo que hemos visto en México es que a veces lo hace, a veces no, a veces es menos, a veces es más. Esto pasa con los gobiernos, se cubre con créditos, y es un crédito revolvente que hace que los gobiernos funcionen y funcionen bien. En Argentina no se dio el caso. Se ha declarado en no pago de deuda varias veces, más de 2-3 veces Argentina no ha podido pagar su deuda, y luego los bancos le siguen prestando, y entonces la espiral sigue creciendo, imprimen billetes para poder pagar, un largo etcétera. Entonces Javier Milei recibe el primer espaldarazo por los empresarios argentinos. No se cae la bolsa, al contrario, está subiendo, y ahora a ver cómo se gana la confianza del pueblo argentino después del 10 de diciembre que tome posesión, y cuáles serán los primeros pasos que va a tomar. Lo seguiremos de cerca porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy también en México. Le seguiremos informando. Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, es el jefe de seguridad de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Fue capturado ayer al norte de Culiacán, Sinaloa, en la calle Villa de Choix, en Colina de Rivera, en un sector habitacional muy elegante. Se empezó a escuchar por ahí después de las 12 del día sobrevolar helicópteros Hawk. Estaban haciendo mucho ruido, estaban volando, la gente se preguntaba qué estaba pasando. De pronto se vio salir a una persona vestida de negro saltando por los techos de esta zona residencial, y se oyeron 2 disparos, ninguno de ellos al cuerpo del personaje que corría por los tejados. Se detuvo de inmediato y apresaron ahí Néstor Isidro Pérez Salas, quien era el jefe de seguridad de los Chapitos. Fue capturado, fue llevado a la Ciudad de México, y se espera que se lleve a la prisión del Altiplano en el transcurso del día, y se va a investigar si se va a extraditar. Por lo pronto se detiene en Culiacán, Sinaloa, al ex jefe de seguridad de los Chapitos, al famoso Nini. Y en la saga de la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá un nuevo capítulo el siguiente lunes. Llegarán al Senado la propuesta de la terna a la Comisión de Justicia: Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes son las propuestas por el presidente a sustituir al ministro Saldívar. Serán discutidas ahí en el Senado. Se prevé que toda la oposición esté en contra, se prevé que Morena defienda el caso.
Al respecto, Julen Rementería, coordinador del PAN, consideró que no hay condiciones para que entre los partidos del bloque de oposición prospere esta terna. Dejando de lado si tienen las aptitudes, si tienen lo necesario que marca la Constitución para cubrir el puesto del exministro Arturo Saldívar, la verdad es que están totalmente subordinados a Morena, subordinados al presidente, y ese es el tema principal. Es imperativo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tengan un color político, y en este caso las tres tienen un color guinda en su pecho. No se ve fácil que vaya a pasar en el Senado la propuesta del presidente. Por supuesto, el lunes vamos a estar viendo cómo se desarrolla en la Comisión de Justicia en el Senado la propuesta de esta terna del presidente y cómo luchará en contra de ella el frente opositor y hasta dónde podrá llegar, si avanzará o no, y cómo recibe las noticias el presidente de la República, que sigue en su batalla de desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora con un nuevo aliado, quien fuera ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Estamos platicando, como todos los jueves, con Pamela Jara Gómez para hacer un oasis entre toda esta información y noticias que estamos dando desde la mañana, para seguir con este tema de las heridas de la infancia. Ya platicamos del abandono, platicamos del rechazo. Pamela, ¿cómo estás? Todo muy bien, Manuel. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. Ya se acerca el fin de semana, ya lo vemos que viene muy de cerca y eso nos tiene muy, muy contentos. ¿Qué herida sigue, Pamela? Hoy día vamos a hablar sobre la herida del maltrato. Esta herida, una de las peculiaridades que tiene, bueno, primero que está muy, muy relacionada con la herida de la injusticia, ¿ya? Y tiene la característica de que es una herida que cuesta mucho más identificarla, porque como no sea que una persona haya recibido maltrato físico, el resto de las otras formas de maltrato muchas veces cuesta identificarlo y asociarlo a una herida. Entonces, esta es una herida que puede aparecer a lo largo de toda la infancia, porque ya habíamos visto, por ejemplo, que la del rechazo mayoritariamente nace desde el vientre materno. En cambio, la del maltrato puede darse a lo largo de toda la infancia, pero cuando más se va a marcar profundamente es cuando son los padres quienes maltratan, descuidan o no dan la protección que necesita el niño. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo que está como muy relacionada con la herida de la injusticia? Porque en ambos casos la sensación, el dolor más profundo nace del sentimiento de desprotección, de vulnerabilidad, de sentirse como indefensos ante una autoridad abusiva, maltratadora o que permite el maltrato. Por ejemplo, hay muchísimas personas que vivieron y crecieron, niños que crecieron en un entorno donde el papá maltrataba, pero resulta que inconscientemente tienen un gran dolor hacia mamá. Y cuando tú empiezas a indagar, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, cuando papá golpeaba, mamá callaba, o mamá no defendía, o se iba para la cocina o para la habitación y no decía nada. Eso, para el niño que se siente indefenso cuando papá está golpeando y mamá no interviene y no me defiende, es de alguna manera, es como que mamá es copartícipe del maltrato, ¿ya? Pasa a ser como una maltratadora pasiva para el niño. También, por ejemplo, cuando han habido niños o niñas que han sido abusados, ya sea dentro de casa por personas cercanas a la familia o en casas de familiares o de amistades, y que generalmente cuando han habido abusos o violaciones los niños muy pocas veces se lo expresan a los padres, pero lo que ellos sienten es que si los siguen llevando donde esos familiares o si esos familiares o amigos siguen entrando en casa, el niño o la niña se siente absolutamente vulnerable y desprotegido porque siente que mamá y papá no lo están protegiendo, ¿ya? O por ejemplo, otro caso es cuando los padres se insultan y se agreden entre ellos, pero luego siguen juntos. Entonces los niños crecen con esta, como no entendiendo, y después muchas veces, esto es un clásico que uno lo puede escuchar muchísimas veces, cuando los hijos ya van creciendo y sigue habiendo este maltrato entre los padres, donde generalmente los niños le dicen a la madre, pero mamá, sepárate, o deja a papá, y la madre dice, no, sí, ya está bien, o no sé qué, ¿ya? Entonces todo esto, claro, es una forma de
de crecer en el maltrato que se termina normalizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que el maltrato puede tener diferentes caras y formas. El maltrato físico, que es el más habitual, el que más se reconoce ya, porque han habido golpes, zamarreos, chancletazos, correazos, cachetadas, abuso sexual, violaciones, qué sé yo. Ese es, entre comillas, el evidente. Luego viene el maltrato verbal, que aquí es donde está súper normalizado, porque a nadie se le ocurriría decir que a mí me maltrataban porque de niña siempre me decían que era una inútil, que no era capaz de hacer las cosas bien, que no servía para nada. Claro, incluso muchas veces las personas adultas justifican que mamá o papá les hayan dicho eso, ¿ya? O por ejemplo, otra forma de maltrato muy encubierta que nadie ha llegado a dimensionar el daño que puede causar es cuando a un niño, por ejemplo, le dicen, pero si a ti te encontramos en el tarro de la basura. Yo he trabajado con muchísimas personas que tienen la herida del rechazo o de la humillación a causa de haber recibido este tipo de frases durante toda la infancia. Pero si a ti te encontramos en el tarro de la basura o te habían dejado en una canasta en la puerta. Entonces, o por ejemplo, también cuando los niños le dicen, pero si tú eres adoptado o eres adoptada, aunque no sea cierto, esos niños crecen sintiéndose que no son parte de, que no pertenecen a esa familia. Entonces, después cuando son adultos, allá donde van a tener crisis para poder sentirse parte, para poder integrarse. Siempre se van a sentir aislados, rechazados, apartados. ¿Por qué? Porque de niños les decían estas frases. Muchos padres, y esto es para poder evitar que se den estos maltratos, no solo queremos platicarlo para quien lo haya sufrido, pues se atienda, sino también que como padres no hagamos estas heridas a nuestros hijos. Muchas veces decimos, es que yo no le pego a mi hijo, yo no le grito, pero sí estamos constantemente diciéndole que es un inútil, que no sabe, que no puede, y ese tipo de maltrato que ni siquiera estamos conscientes los padres o los adultos, porque también se da por los profesores, que siempre etiquetan a los niños y el burro y el tonto y el que se sienta hasta atrás. Estos calificativos hacen unas heridas profundas en los niños que hacen que tengamos un desarrollo mucho más doloroso. Exacto, es súper importante lo que estás señalando, Manuel, porque ahí donde hay una etiqueta, hay un maltrato y una futura herida de maltrato. O sea, siempre que a alguien le ponen una etiqueta, un mote o un apodo, detrás ahí está la energía del maltrato. Porque la etiqueta o el apodo siempre va a ser, entre comillas, como burla o denigrante. El gordo, el narigón, el cabeza de no sé qué, o la cuatro ojos, todas estas cosas son súper dañinas. Y hasta los que parecieran ser los positivos, como el geniecito, el listito, también eso hiere. Claro, fíjate que cuando a un niño le han tratado del geniecito, del listito, el nerd o todas estas cosas así, después quedan con un conflicto de que sienten que tienen que ser siempre los mejores, porque a la que no son el mejor o la mejor, es como que están fallando. A su identidad. ¿Ya? Y también, fíjate Exacto. Que también los negativos, el tonto y el burro, después dices, híjole, pues tengo que ser el tonto y el burro porque es como me identifica la gente y si no voy a fallar, terrible. Exacto. Es muy fuerte. Es como, por ejemplo, cuando a las niñas les dicen, ¿a ti quién te va a querer con ese genio que tienes? Entonces después resulta que las chicas se quedan sin encontrar novio, sin encontrar marido, y si es que llegan a encontrar uno, aguantan lo que no está escrito porque ¿a mí quién me va a querer? Entonces, por eso que las frases y las palabras que se pueden llegar a decir a los niños y que causan una herida profunda son, muchísimas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, como no le hables con cariño, por último con respeto. Si no te sale lo cariñoso, por lo menos el respeto. Y yo siempre he dicho que el bullying, que está tan de moda ahora, el bullying cibernético, se da en las aulas, se da en las escuelas y se da en casa por los adultos. Estos motes, estas declaratorias, estos chistes que hacemos los maestros o los papás son el inicio del bullying y son el inicio de estas heridas profundas. Exactamente, y por eso los niños después cuando lo reciben en la escuela lo sostienen y lo soportan porque en casa ya lo reciben. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con eso. Luego tenemos el maltrato psicológico. El maltrato psicológico generalmente es cuando al niño se le hace sentir culpable por lo que sea, ¿ya? Por tu culpa tuve que dejar de trabajar, por tu culpa nos tuvimos que cambiar de casa, por tu culpa papá ahora ya no viene todas las semanas, lo que sea. Es cuando se culpa al niño
O por ejemplo también en las manipulaciones, ¿ya? Cuando, ya, si quieres que te ayude no sé qué, tienes que hacer esto. Si quieres tal, ve a comprar. O si haces esto, entonces te voy a dar esto otro. Ya siempre cuando a un niño o a una niña se le ha ido como alimentando a través de la manipulación, eso también es una forma de maltrato psicológico. O ignorarlo, también es una forma de maltrato psicológico, ¿ya? Que el niño viene de la escuela y necesita ayuda y dice, Quita, ve a hacer tus cosas que yo estoy ocupada. O después, no me molestes ahora, chiquillo. Todas estas cosas así, que es una forma de ignorar al hijo, es una forma de maltrato psicológico. Y luego tenemos el maltrato emocional. ¿Ya? El maltrato emocional es directamente cuando al niño no se le da el afecto, no se le dan los cuidados, el niño no siente que puede confiar, ¿ya? Por ejemplo, esto es típico y aquí cuando nosotros, por ejemplo, yo estoy entrando en la adolescencia y entonces le cuento a mamá, así como en un momento súper íntimo y privado, ay mamá, mira, resulta que me gusta tal chico de mi clase. Y después escucho a mamá contándole a las vecinas o a las amigas, ay sí, mira, que mi hija me ha dicho que le gusta un chico de la clase. Y entonces la sensación de que me han traicionado, de que no puedo confiar en mamá porque va ella contando las cosas que yo le explico, es una forma de maltrato emocional también. Y las cuenta como chiste, las cuenta, para ti es tan importante y tan difícil vivirlo y oyes a tu mamá contándolo como un chiste con las amigas. Exactamente. Y ya, por ejemplo, la otra manera en que también se hace maltrato emocional y que los padres no se dan cuenta es cuando comparan a los hijos con hermanos o con otros niños o incluso consigo mismos. Uy, yo cuando tenía tu edad, yo nunca hacía esas cosas. O podría hacer más no sé qué como tal otro. ¿Ya? Las comparaciones son nefastas, son súper perversas. Y causan además pleitos, porque resentimientos entre hermanos, entre amigos, porque pues es la consentida, es la preferida, a mí no me quieren, y entonces no solo estás dañando y hiriendo a una persona, sino ya estás maltratando una misma relación entre los hermanos. Exactamente. Entonces hay un aspecto que es interesante de tener en cuenta con la herida del maltrato, a diferencia de otras también, es que esta suele darse generalmente en relaciones verticales, ¿ya? Donde hay una posición como de autoridad y subordinación. Por ejemplo, padre-hijo o madre-hijo o hija, jefe-empleado, profesor-alumno, gobierno-ciudadanos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la herida del maltrato siempre aparece cuando hay una figura que yo la veo como por encima mío, que es como la figura de autoridad para mí, y yo no tengo opción como de lucharlo o de enfrentarme. Entonces, lo que va a generar luego esta herida es que después hay como una tergiversación de la imagen de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Que el día de mañana, cuando yo vaya a trabajar, siempre voy a tener conflictos con el jefe o con la jefa. Si mi herida de maltrato se me produjo por papá, voy a tener conflicto con los jefes. Si se me produjo por mamá, voy a tener conflicto con las jefas, con las mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, también voy a tener siempre dificultades para respetar lo que ellos digan. También me va a costar creerles cuando ellos se comprometan con algo o hagan alguna promesa. Siempre voy a estar ahí como en la duda. Y evidentemente voy a vivir siempre situaciones donde voy a sentir que a mí me tratan de manera injusta. O sea, hay otro al que le dan más privilegios que a mí. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la herida del maltrato está directamente relacionada con la de la injusticia, ¿ya? Y esto siempre aparece en contextos donde hay figuras de autoridad y figuras subordinadas. Entonces, qué importante. Si por ejemplo yo soy la figura de autoridad, voy a tender a maltratar a mis subordinados de la misma manera que me maltrataron a mí, o voy a ser demasiado condescendiente y flexible con ellos, que se me van a subir a la cabeza y finalmente ellos van a tener más control sobre mí porque me van a saber manipular. Sí, o sea, no maltrato porque sé lo que se siente, sé lo que duele y entonces eres demasiado permisivo y hay que tener siempre un justo medio, pero fíjate qué importante, cada vez que platicamos contigo, Pamela, aprendemos tantas cosas, porque no solo es ver en otros las heridas o en nosotros mismos lo que nos pasó en la infancia, sino también cómo nosotros como adultos
tendemos a repetir las acciones y también maltratamos y también herimos. Hay que romper el círculo. Sí, esa es la idea. Entonces, como hemos venido diciendo en todas estas semanas que hemos hablado de las heridas de la infancia, es muy importante que en cuanto nos damos cuenta que estamos ahí con una herida sangrando, como digo yo, tomar acciones, buscar ayuda terapéutica, porque esto mientras no lo sanemos, vamos a ir por la vida generando relaciones con este tipo de situaciones que se nos van a repetir una y otra vez. Hay que leer tu libro, Pamela. ¿Cómo puede la gente descargarlo? Mira, en mi página web, pamelajaragomez.com, hay un botón para descarga gratuita. Presionan el botón y entonces les llega un correo donde pueden ya tener el libro en PDF. Entonces ahí pueden ver el de las 5 heridas emocionales de la infancia. Y estás teniendo también en YouTube, en tu canal de YouTube, una serie, me parece que son los lunes, ¿no?, sobre las heridas. Sí, estoy haciendo cada día lunes una herida emocional diferente y ahí voy contestando preguntas. También yo siempre voy recomendando otros libros aparte de lo que yo tengo escrito, y leo un cuento. Entonces siempre leo un cuento relacionado con la temática y con que tiene obviamente una moraleja. Esa es la gracia que tienen los cuentos, que nos dejan enseñanzas. Exacto, está oculto el mensaje. Oye, Pamela, pero además esto es lo que haces los lunes en YouTube, pero se quedan grabados los episodios y no se preocupen, si no vieron los de los lunes pasados, ahí están en la página de YouTube de Pamela Jara Gómez, búsquenla en YouTube como Pamela Jara Gómez y vean que viene el siguiente lunes, pero también de todos los que hemos platicado aquí, del abandono, del rechazo y del maltrato, están ya ahí también. Exactamente, con otros enfoques también y bueno, y lo que pueda aportar más, porque ese programa dura más que nuestras pláticas de los días jueves. Esto solo es para que sepan que hay algo que hacer, hay quien nos escuche y que nos puede ayudar, y Pamela Jara Gómez, como siempre, aprendemos muchísimo y nos inspiras muchísimo. Pamela Jara Gómez, búscala usted, donde usted la busque, @Pamela Jara Gómez en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube, ahí va a encontrar a Pamela Jara Gómez. Eso, así es. Muchas gracias, Manuel, y nos vemos la próxima semana entonces con la herida de las carencias afectivas. Hasta la próxima, Pamela. Muchas gracias. Eso, gracias a ti y a todos. Gracias a Pamela Jara Gómez. Gracias a usted que nos escucha. Hasta aquí llegó la dosis informativa de hoy. Recuerde que hay que hacer de estos temas tema de conversación. Contáctenos, estamos en X, estamos en Facebook como La Dosis Diaria X. Búsqueme a mí en LinkedIn como Manuel Yáñez. Y ya sabe que cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, puede escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ahí donde usted acostumbre a escuchar su podcast favorito. Ahí encontrará La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.